Bueno, examinemos ahora el lanzamiento vertical. Aquí sigo manteniendo mis tres ecuaciones para que ustedes vean lo fácil que es utilizarlas. La característica del lanzamiento vertical, que puede ser lanzamiento hacia abajo o hacia arriba, es que la velocidad inicial siempre es diferente de cero. La aceleración con la que el cuerpo sube o cae la gravedad, es decir, si el cuerpo va cayendo, significa que su velocidad cada segundo va aumentando en 9.8 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso significa que, por ejemplo, si arranca, digamos usted lo lanza con una velocidad de 5, entonces significa que al siguiente segundo ya la velocidad es de 5 más 9.8, o sea 14.8. Al siguiente segundo ya la velocidad sería de 24.6 metros sobre segundo. Al siguiente segundo ya la velocidad se incrementa otra vez en 9.8 y ya sería de 34.4 metros por segundo. Y así sucesivamente. En cambio lo contrario, si usted lo lanza hacia arriba, pues significa que el cuerpo va disminuyendo su velocidad. Por ejemplo, si usted lo lanza con 40 metros por segundo, significa que al primer segundo de recorrido, el cuerpo ya tendría una velocidad de 30.2. Al siguiente segundo, ya el cuerpo tendría una velocidad de 20.4. Al siguiente segundo, ya el cuerpo tendría una velocidad de 10.6 y así sucesivamente hasta que su velocidad sea cero. Ya cuando su velocidad sea cero, pues el cuerpo empieza a caer de nuevo. Y por último, de nuevo no se toma en cuenta la fricción con el aire. Entonces miremos este ejercicio que tenemos acá. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Aquí lo pueden observar, se lanza hacia abajo. Si la velocidad con la que choca con el suelo es de 75 metros por segundo, determine la altura desde donde se lanzó y el tiempo de vuelo. ¿Listo? Entonces mire los datos que tenemos. Tenemos la velocidad con la que es lanzado, que es 5, o sea, la velocidad inicial. Conocemos esto, esto y esto. Y la velocidad con la que choca con el suelo, es decir, la velocidad final. Es decir, conocemos esto, conocemos esto. Esas dos cosas las conocemos. Entonces, mire, por ejemplo, de esta ecuación conocemos esta que es la velocidad final 75 y conocemos esta que es 5. La aceleración también la conocemos, que es la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. Luego entonces de esta ecuación podemos despejar el tiempo, porque lo único que nos falta es aquí el tiempo. Esto y esto lo conocemos. ¿Sí? Entonces es una posibilidad. Pero mire esta ecuación. De esta ecuación conocemos esto, que sería 75 al cuadrado. Esta de acá sería 5 al cuadrado. 2 por 9.8 y lo único que nos faltaría conocer es este desplazamiento que hay desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, de aquí también podemos despejar la altura que recorre el cuerpo en caer, digamos, esta distancia que recorre el de aquí hasta acá. En cambio, esta ecuación, como no conocemos y y tampoco conocemos el tiempo, entonces no la podemos utilizar por ahora. Entonces, por ahora podemos utilizar estas dos. Empecemos con lo primero que es la altura. ¿Listo? Entonces, para la altura vamos a utilizar la tercera ecuación que tenemos acá. Miren, esta. Reemplacemos la velocidad con la que llega al suelo, 75, pero queda elevado al cuadrado. La velocidad con la que es lanzado es 5, elevado al cuadrado, más 2 por 9.8 por y. ¿Sí? Esto lo paso para el otro lado a restar. Y 2 por 9.8 me da 19.6. Haciendo esta resta me da 5600, ¿sí? Igual a 19.6 por y. Y después 19.6 lo paso a dividir. Y finalmente eso me da 285.71 metros. Esa fue la altura desde donde se soltó. Entonces, o sea, significa que esa es la posición final, 285.71 metros. Mira, observen que de nuevo tomé el sistema de referencia hacia abajo positivo para poder tomar la gravedad como positiva porque va a favor del sistema de referencia. Pero me falta el tiempo de vuelo, entonces utilizamos la segunda ecuación. Aquí la tenemos, esto vale 75, esto vale 5, esto vale 9.8, 5 lo paso al otro lado, o sea, me queda aquí 70, reemplazo la aceleración que es 9.8, y 9.8 pasa a dividir. Entonces me da un tiempo de 7,14 segundos, es decir, el cuerpo para moverse desde aquí hasta aquí duró 7,14 segundos. Observen, pues es bien sencillo, solo es analizar qué tengo y qué no tengo de cada ecuación para saber qué puedo utilizar de ellas. Entonces, pues es un problema bastante básico. Sigamos con el otro ejercicio.
En una explosión, un fragmento de roca sale disparado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. Determine la altura máxima que alcanzó y el tiempo total de vuelo. Entonces, mire, aquí tenemos esto que significa pues la explosión, sale el fragmento, pero aquí vamos a cambiar las condiciones. Es decir, vamos a tomar el sistema de referencia hacia arriba positivo, porque el cuerpo se mueve hacia arriba, es más sencillo analizarlo así, con el ingrediente ahora que la gravedad queda apuntando en dirección contraria al eje. Entonces la gravedad en este caso, pues usted sabe que la gravedad siempre es atractiva, siempre trae los cuerpos hacia abajo, entonces va apuntando hacia abajo. Eso implica que como va en dirección contraria a este eje, la gravedad la vamos a tomar en estas ecuaciones como negativa, es decir, aquí se nos convierte en un negativo, porque esto es negativo, más por menos, aquí se nos vuelve negativo y acá se nos vuelve negativo. Es lo único que va a cambiar en las ecuaciones. Pues de acuerdo a lo que necesitemos, pero todos nos quedan menos, menos y menos. ¿Listo? Ahora, ¿qué datos tenemos nosotros? La velocidad inicial con la que sale disparado, que es de 50 metros por segundo. ¿Sí? Pero no nos da más datos el problema, ¿verdad? Pues claro que sí nos da más datos. ¿Qué datos nos da el problema? Muy sencillo. Si un cuerpo empieza a subir, en la medida que sube, como les explicaba en el ejercicio anterior, la velocidad va disminuyendo. ¿En qué factor? 9.8, porque esa es la desaceleración en este caso. O sea, se detiene. 50 menos 9.8, al siguiente segundo menos 9.8, menos 9.8, menos 9.8, hasta que cuando llega al punto más alto, ¿cuánto sería su velocidad? 0. Entonces, ese es un dato que el ejercicio no se lo va a dar a usted digamos en número, sino que se lo dice implícitamente, o sea, usted lo tiene que inferir. Entonces usted ya conoce dos datos, la velocidad con la que el cuerpo sale disparada y la velocidad con la que el sistema llega al punto más alto, que es 0, y de ahí otra vez el cuerpo empieza a moverse hacia abajo. Esos son los dos datos que usted tiene, ¿listo? Entonces ahora, en el punto de máxima altura la velocidad vale 0. La velocidad final es 0, pero la velocidad inicial ahora vale 50. Pilas con esto. Cuando yo coloco velocidad final, nunca le coloco acá el subíndice, pero cuando es inicial sí se le coloca el subíndice 0. Entonces utilizamos esta ecuación para determinar la altura. ¿Por qué? Porque conozco la final, que es 0, la inicial, que es 50, y la aceleración o desaceleración, que es 9.8. Entonces mire, final 0, inicial 50, menos, como les digo, porque la aceleración va en dirección contraria al eje positivo, 2 por 9.8 por y. Esto lo pasamos al otro lado a restar, y ahora esto, que es 19.6, lo pasamos a dividir. ¿Sí? Eso me da como resultado, menos y menos se cancelan, menos sobre menos se cancela, y entonces me queda 127.55 metros. Esa es la altura que alcanza el fragmento de roca cuando es expulsado por la explosión. Ahora, para alcanzar el tiempo total de vuelo, como ya conozco la velocidad en el punto más alto, que es 0, ya conozco la velocidad al inicio, que es 50, ya conozco la aceleración, que es 9.8, pues sencillamente puedo despejar de ahí. 0, 50, 9.8, el 50 pasa al otro lado a restar porque está acá sumando, y ahora el 9.8 lo pasamos a dividir, cancelamos los dos menos, y entonces 50 dividido entre 9.8 me da 5.1 segundos. ¿Sí? Entonces de esta manera completamos este problema. Les quiero recomendar algo, o sea, cuando ustedes vayan, digamos, a resolver o a ver estos tutoriales, pues si es posible, intenten hacer, antes de ver la solución de los problemas, inténtenlo hacer por su cuenta. ¿Sí? Así cuando usted se enfrenta a un problema, usted empieza a entender un poco más por qué una cosa, por qué la otra, porque solamente observar tutoriales donde están los problemas resueltos, pues sí es muy chévere y todo, porque todos se lo resuelven, pero no aprende usted mucho. Es mucho mejor cuando usted se enfrenta a los problemas, usted intenta resolver y bueno, después ve el tutorial y mira qué errores tuvo usted, si lo pensó bien, si no lo pensó bien, si escogió el camino que debía escoger o no, etcétera. Entonces es importante que usted haga el ejercicio de resolverlo antes de ver cada video.